Bienvenidos al podcast del Departamento de Neuropsicología y del Neurolab de la Universidad del Valle de Guatemala. Soy la doctora Claudia García de la Cadena, directora del programa de la Maestría en Neuropsicología y del Neurolab. En este capítulo hablaremos sobre la enseñanza virtual y las neurociencias. Está con nosotros la licenciada Cintia Castillo, directora del Departamento de Aprendizaje Digital de la Universidad del Valle. Bienvenida, licenciada Castillo. Bueno, te voy a decir Cintia, ¿qué tal? Sí. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Claudia. Yo, la verdad, contentísima y honrada de que me hayas invitado a este espacio a compartir contigo y con tu audiencia algunas ideas que espero les resulten interesantes y útiles. Gracias, Cintia. Bueno, vamos a empezar con la pregunta generadora que le llamamos, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos sobre los retos y desafíos que tenemos en el uso de modalidades de enseñanza virtual? Sí. Cuéntanos un poco de eso, ¿no? Antes de entrar al tema de los retos y desafíos, me gustaría pues que todos estuviéramos alineados en lo que entendemos como enseñanza virtual o enseñanza en modalidades virtuales. Entonces, sí quiero hacer esa diferenciación. Cuando hablamos de que un estudiante va a tomar un curso o un programa en una modalidad virtual, estamos diciendo que casi toda su experiencia de aprendizaje se va a llevar a cabo a través de plataformas digitales, como LMS, como Canvas, Blackboard, Moodle, Sakai, o también plataformas de videollamadas, por ejemplo, ¿verdad? Como Zoom, como Meet. Entonces, lo que tenemos ahí es que, a diferencia de la presencialidad, el estudiante no va a estar en el mismo lugar y al mismo tiempo con sus docentes y sus compañeros. Esto brinda mucha flexibilidad, ¿verdad? Esto brinda mucha flexibilidad porque mientras yo estoy tomando la clase en la sala de mi casa, alguien más podría estarla tomando en un restaurante donde hay internet, alguien más en algún otro lado. Entonces, brinda mucha flexibilidad en cuanto a tiempo y en cuanto al lugar, ¿verdad? Porque muchas veces no estamos interactuando ni siquiera al mismo tiempo. Estamos interactuando en un foro de discusión y entonces yo interactúo a las 2 de la tarde, mi compañero a las 3, mi docente a las 9 de la noche. Esto tiene muchísimas bondades. Entre ellas, la más evidente es la flexibilidad que nos da. Pero entonces también presenta muchos retos, ¿verdad? Sí, muchos retos, especialmente si no diseñamos esas experiencias de aprendizaje bien, ¿verdad? Uno de los que te puedo mencionar es ese sentimiento de aislamiento y soledad que podría llegar a presentar el estudiante, ¿verdad? Sentirse muy solo, especialmente si el docente no diseña la experiencia de aprendizaje para que intencionalmente hayan interacciones significativas. Okay. ¿Qué son, Cintia? ¿Qué significa, qué quiere decir una integración significativa en cuanto a la adaptación de los estudiantes? Una interacción significativa, pueden haber varios tipos de interacciones en un curso, ¿verdad? Una experiencia de aprendizaje. La interacción que el estudiante tiene con su docente, la interacción que el estudiante tiene con sus compañeros e incluso la interacción que puede llegar a tener con los recursos de aprendizaje, ¿verdad? Y entonces hay que diseñar las experiencias de aprendizaje para que existan esas interacciones. Porque imagínate estar en una sesión de Zoom en donde el docente habla y habla y habla y no diseña espacios para que los estudiantes se vayan a un breakout room e interactúen. O incluso el mismo docente no interactúa con los estudiantes, está solo hablando y hablando y no les pregunta, esos espacios. Claro. ¿Qué diferencia hay entre eso y que el estudiante esté viendo un video en YouTube? Claro. Entonces ahí no hay interacción, hay que diseñar esas interacciones, no es solo ir a conectarse a Zoom y empezar a hablar, hay que pensarlo y diseñarlo antes de dar esa clase a través de Zoom, ¿verdad? Lo mismo sucede con los espacios como Canvas. Deben haber el docente debe diseñar interacciones entre los estudiantes para que trabajen colaborativamente, no solo actividades que el estudiante lleve a cabo en soledad. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos, que el docente realmente diseñe experiencias de aprendizaje que promuevan esas interacciones intencionalmente. Y si a eso le sumamos de que de repente el docente no está dando un seguimiento oportuno al estudiante, el estudiante está entregando sus actividades, contribuyendo en los foros, pero no escucha al docente, no sabe si lo que está haciendo está bien, si lo que está haciendo está mal. Parece que a nadie le importa, ¿verdad? Entonces, si a un mal diseño se le suma un mal seguimiento,
ese sentimiento de aislamiento y soledad puede ser abrumador y sobre todo desmotivante. ¿Para qué voy a esforzarme en hacer esta actividad si nadie la está viendo? Sí, solo me califican, pero no sé si estuvo bien o si estuvo mal. Entonces, ese es uno de los grandes retos y desafíos de trabajar en modalidades virtuales. Ajá. Oye, ¿cómo fue? Tal vez para el público le interesa, ¿cómo fue el proceso de cómo pasamos a estar en el aula, a tocar al profesor, que el profesor nos toque el brazo, que nos diga, que nos dé una sonrisa, que nos diga, ven al pizarrón? ¿Cómo es la evolución o la historia de Mazda fue la tecnología? ¿Qué fue o en cómo hicimos esa transición? Es que la tecnología ha ido evolucionando en las últimas décadas, ¿verdad? Y es innegable que el no aprovecharla nos limita, porque incluso en el ámbito de trabajo tenemos que saber usarla. Entonces, ¿dónde la vamos a aprender a usar? Idealmente desde que estamos estudiando. Entonces, nos hemos visto en la necesidad de ir integrando tecnología, en la necesidad porque necesitamos preparar a nuestros estudiantes para cuando salen al ámbito de trabajo, pero también en la necesidad porque ahí están esas herramientas que pueden hacer el aprendizaje más bonito, más efectivo, si se utilizan bien, porque no son el fin, son solo un medio para poder alcanzar los objetivos de aprendizaje que nos proponemos, ¿verdad? Y entonces, inevitablemente, la tecnología se ha ido integrando al proceso educativo como se ha integrado a todos los ámbitos de la vida. No es posible que no se integre a los procesos educativos si se está integrando a todos los ámbitos de la vida. Pero yo creo que es innegable que cuando llegó la pandemia, no solo la tecnología evolucionó mucho para poder llegar a utilizarla de forma más efectiva en la educación, sino que nos vimos obligados. Y eso hizo que se perdiera un poco el miedo, porque yo siento que antes de repente, pues los docentes sí querían y sí sabían que era beneficioso, pero siempre estaba ahí ese miedo, ¿verdad, Claudia? Entonces, pero cuando llegó la pandemia nos quedó utilizamos, pero nos quedó muy otra, ¿no? Y fue maravilloso en el sentido de que la pandemia nos dio un súper impulso, nos empujó, nos hizo avanzar en el uso de la tecnología. Ahora bien, hay que tener claro que lo que hicimos en la pandemia se llamaba docencia remota de emergencia. Fue algo que se hizo en el momento, sin tener preparación, y entonces también pudo haber sido un poco traumático para algunas personas, tanto estudiantes como docentes, porque nadie estaba preparado para eso. Entonces fue un proceso que no estuvo como súper diseñado, no estuvo pensado, entonces fue muy difícil. Pero cuando trabajamos en modalidades virtuales, al igual que cuando lo hacemos en modalidades presenciales, no deberíamos llegar a improvisar. Deberíamos planificarlo para que la experiencia sea positiva. Cuando se habla de diferentes tipos de docentes, hay docentes que están más anuentes a usar enseñanza virtual. O hay características de personalidad, o hay preferencias, o hay temáticas, Cintia, que es más fácil. ¿Qué piensas? Yo he visto de todo en todos lados. Digamos, en todas las disciplinas siento que hay docentes que, aunque la disciplina uno pueda pensar que es difícil integrar la tecnología, están motivados, les gusta experimentar, son flexibles, saben que si empiezan a utilizar una tecnología no necesariamente va a salir bien a la primera, pero tienen ese valor de hacerlo. Así como hay docentes que son reacios y que temen y que son más cautelosos, pero algo que he visto que funciona mucho es no tratar de presionar a los docentes que no quieren, sino más bien de apoyarlos a todos, de apoyar a estos que sí tienen, porque luego resulta como una bola de nieve, ¿verdad? De que yo como docente que me da un poquito de miedo usar esta tecnología, veo cómo la está utilizando de bien mi colega. Y de repente hay colaboración y voy aprendiendo y poquito a poquito, de forma más lenta, yo también voy entrando al tema de trabajar con la tecnología y algunos no, algunos simplemente son los menos. Oye, como este es un podcast, este primero es general, me gustaría que me contaras quiénes son los que ayudan
adaptar cosas de enseñanza virtual. ¿Quiénes son las personas que apoyan a eso? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué características? Yo sé que eres tú, por eso te he invitado para que la gente te cuente. ¿Y qué características tienen las personas que trabajan en enseñanza virtual? Ok, te voy a contar. Mi departamento es el departamento de aprendizaje digital y ahí yo trabajo con un equipo talentosísimo de diseñadoras instruccionales. O sea, son profesionales que conocen mucho sobre el tema educativo y del diseño de la instrucción. Saben cómo diseñar experiencias de aprendizaje efectivas para los estudiantes, conocen modelos, conocen marcos y pues tenemos mucha experiencia haciéndolo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros somos expertas en el diseño de la instrucción, no somos expertas en neurociencia, en ingeniería, en arquitectura, en química, pero entonces trabajamos de la mano con los expertos en las disciplinas, porque muchas veces sucede que los expertos en las disciplinas no tienen formación docente, entonces son profesionales espectaculares en su área de expertise, pero no necesariamente saben cómo enseñar. Cómo desarrollar en sus estudiantes las competencias que los poseen. Y ahí es donde entramos nosotros. Nosotros nos sentamos con ellos, tratamos de entender un poco la disciplina, ¿verdad? Y cómo la trabajan ellos, qué es lo que quieren enseñar, y de la mano diseñamos qué competencias queremos que un estudiante desarrolle al finalizar este curso, por ejemplo, y cómo vamos a poder comprobar que el estudiante desarrolló la competencia que nos propusimos. ¿Sí? Esas son dos cosas importantes que definimos y una vez que las tenemos definidas, como cuál va a ser la actividad que nos dé evidencia de que desarrollaron la competencia, entonces ya diseñamos cómo llevamos al estudiante a que él pueda demostrar que desarrolló la competencia y desarrollarla, por supuesto, ¿verdad? Entonces se diseñan actividades, recursos, momentos de aprendizaje que vayan construyendo y vayan contribuyendo al desarrollo de esas competencias. Y hoy por hoy, ¿en qué áreas se hace más este procedimiento, ese proceso que le saca el acompañamiento? Hemos trabajado programas completos con Facultad de Educación. Sí, ellos han estado muy anuentes a transformar sus iniciativas académicas, sus cursos, a modalidades virtuales, a probar, pero también, por ejemplo, desarrollamos la maestría en epidemiología hace ya varios años a modalidad virtual. Ellos fueron punta de flecha, fueron de los primeros que se atrevieron. Actualmente tenemos un proyecto precioso de varios cursos diseñados en modalidad blended y ahí está involucrado el departamento de matemática, el departamento de computación, de biología, de comunicación. Entonces, sí, ya son varios los departamentos con quienes hemos trabajado en conjunto para transformar los cursos que tienen y convertirlos a cursos diseñados para ser implementados en modalidades virtuales. Hay que hacer énfasis en que esta tecnología o esta modalidad de enseñanza virtual requiere un orden, como estás diciendo, una sistematización y que por lo que estás diciendo cualquiera de los docentes pudiera, y de la gente que no es de VG, porque muchos en el podcast no son de VG, cualquier docente que está en sus universidades o las mismas escuelas o colegios, ¿verdad?, pueden utilizar esta tecnología o esta metodología para ayudar a ser más efectivos, sobre todo por las oportunidades y la flexibilidad que dan, ¿no? Sí, lo único es que cuando se decide que un programa, un curso, que un programa va a ser diseñado en modalidad virtual o parte del programa, algunos cursos, siempre se tiene que llevar un proceso de análisis, porque algo que es súper importante, que es otro de los grandes desafíos, es la desigualdad de acceso a la tecnología. Entonces, si pensamos en eso y estamos pensando en diseñar un programa de repente orientado a personas que no tienen acceso a la tecnología, que no tienen buena conectividad, que no tienen dispositivos electrónicos, incluso que no tienen espacios adecuados para trabajar. Entonces eso puede ser un obstáculo y el programa puede estar súper bien diseñado, puede estar precioso, la experiencia de aprendizaje muy cuidada, pero el estudiante no va a tener acceso. Entonces ese es otro gran desafío
Y son las cosas que hay que tener en mente cuando estamos diseñando programas en modalidades virtuales. Qué interesante esta conversación que hemos tenido con Cintia en relación a la enseñanza virtual y los retos que implica no solo el acceso, también que hay que cuidar, hay que analizar, hay que planificar. Así que, Cintia, muchas gracias por estar en nuestro podcast y te espero para la siguiente el capítulo. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias.